quiero darles las gracias a todos de los medios hispanos que están hoy con nosotros. Espero que esto responda a varias de las preguntas que tenían y de querer tener esta oportunidad. Este es un nuevo día en los Estados Unidos. Los últimos 4 años ha sido una pesadilla para los inmigrantes y sus familias. Esa pesadilla hoy termina. La administración de Biden-Harris hará que nuestro gobierno vuelva al negocio de resolver problemas en lugar de crearlos. El último presidente hizo lo contrario. El malgasto de miles de millones en un muro fronterizo absurdo en lugar de abordar las causas fundamentales que causan la inmigración. El intento de destrozar el programa de DACA y suspender el TPS para cientos de miles de personas en lugar de reconocer sus contribuciones a nuestro país. Y también el implemento de políticas crueles que destrozaron familias en lugar de sacar a las personas de las sombras. Es hora de comenzar un nuevo capítulo. Como el hijo de inmigrantes cubanos, el latino de más alto rango en el Congreso y alguien que ha dedicado años luchando por la reforma inmigratoria, significa mucho que nuestro nuevo presidente ha propuesto una reforma migratoria audaz y visionaria en su primer día como presidente. No en el segundo día, no en el tercer día, no después del primer año o el segundo año, no, desde el primer día. Mientras me preparo para introducir la ley de ciudadanía estadounidense del 2021 en el Senado, sé que el presidente Biden y la vicepresidente Harris serán unos aliados firmes en esta lucha. Ellos quieren lograr esto y juntos lo vamos a lograr. Esa legislación se trata de construir un sistema migratorio mejor, uno que mantiene a nuestras familias unidas, que respeta los derechos humanos y que aborda las causas fundamentales de la migración. Déjenme explicarles algunos de los elementos de este proyecto de ley. En primer lugar, esta legislación tiene como objetivo sacar a 11 millones de personas de las sombras y brindarles un camino hacia la ciudadanía. Los inmigrantes indocumentados que pueden pasar el proceso de verificación de antecedentes penales y seguridad nacional y pagan sus impuestos podrán solicitar un nuevo estatus de inmigrante prospecto legal o LPI por sus siglas en inglés. Personas con este nuevo estatus tendrán autorización para trabajar, unirse al ejército, viajar y vivir sin miedo de ser deportados. Esto también aplicará a sus parejas y a sus hijos. Después de 5 años, pueden aplicar para la residencia permanente y los soñaderos, los beneficiarios de TPS y los trabajadores agrícolas que cumplan con ciertos criterios serán elegibles para la residencia permanente de inmediato. El proyecto de ley incluye varias provisiones de la ley de reunificación de familias que yo presenté en el Congreso anteriormente junto con mis colegas en la Cámara de Representantes. Estoy contento que esta legislación trata a las parejas y los hijos de residentes permanentes como parientes inmediatos para que puedan ser reunidos con sus familias. Y también eliminamos la discriminación contra las familias LGBTQ. Después de 3 años, todos los residentes permanentes pueden comenzar el proceso de naturalización para obtener su ciudadanía. Y aunque puede ser un cambio simbólico, eliminamos la palabra alien del Código Federal y lo reemplazamos con no ciudadano. Esto se trata de tratar a los indocumentados como seres humanos. Esta legislación también ayudará a crecer nuestra economía, fortalecer protecciones laborales y ampliar el acceso a trabajadores sumamente calificados. A medida que sacamos a las personas de las sombras, acabamos en la era de explotación de inmigrantes indocumentados con nuevas protecciones laborales y haremos
que los Estados Unidos sean mucho más competitivos que antes. La ley también va a incluir secciones de la ley Poder, o el Power Act en inglés, un proyecto que proteja a los trabajadores inmigrantes de represalias por ejercer sus derechos laborales. Las compañías estadounidenses también tendrán mejor acceso a trabajadores sumamente calificados. Eliminamos los retrasos en el sistema de visas, capturamos las visas no utilizadas y permitimos que más graduados de STEM de nuestras universidades se quedan aquí y aplican ese conocimiento para el bien de nuestro país. De último, la legislación va a reajustar nuestras políticas de seguridad fronteriza y restablece nuestro compromiso a los derechos humanos. No le robaremos dinero al ejército para gastarlo en un muro absurdo. No vamos a contratar a más agentes fronterizos por el simple hecho de contratar más agentes fronterizos. No vamos a pisotear a las comunidades fronterizas y no vamos a arrebatar a los niños de los brazos de sus padres. En cambio, vamos a adoptar controles fronterizos más inteligentes. Implementaremos nueva tecnología para ayudarnos a administrar mejor la frontera, combatir el crimen transnacional, controlar el comercio y los viajes y detectar narcóticos y otro contrabando en cada puerto de entrada. Protegemos a las familias y defenderemos los derechos humanos. Vamos a abordar las causas fundamentales, la injusticia y la violencia que llevan a las personas, por ejemplo, en Centroamérica, a emprender el peligroso recorrido hacia nuestra frontera. Como el presidente del Comité de Relaciones Exteriores en el Senado, me siento contento que el proyecto de ley incluye secciones de la Ley de Protección del Triángulo Norte para mejorar las instituciones democráticas y el sistema judicial, para combatir la corrupción, aliviar la pobreza y tomar medidas contra la delincuencia transnacional, los abusos de derechos humanos y la violencia contra las mujeres. También establecemos sitios de procesamiento de refugiados en Centroamérica y restablecemos el programa de menores centroamericanos de la administración Obama para que los jóvenes en peligro en su país puedan solicitar asilo en el extranjero en lugar de hacer el viaje peligroso a los Estados Unidos. Para los inmigrantes que llegan a nuestro país, mejoramos el proceso de entrenar a los oficiales de CBP y ICE y hacerlos rendir cuentas cuando abusan de su poder. También desarrollamos normas mínimas de cuidado para los individuos y los niños en nuestra custodia. Y finalmente, también abordamos las deficiencias en nuestras cortes de inmigración que más afectan a las personas más vulnerables. Nuestras cortes de inmigración están sobrecargadas y carecen de los recursos necesarios. Es por eso que contrataremos a más jueces y trabajadores de inmigración y le vamos a ahorrar dinero a los contribuyentes estadounidenses a adoptar alternativas más humanas a la detención que han demostrado ser muy efectivo. Y muy importante, le brindaremos representación legal a los menores y a los más vulnerables para que ese sea un proceso justo de poder presentar su caso delante de un juez inmigratorio. Espero que esto le dé una idea de lo que va a estar incluido en la legislación, pero quiero dejar bien claro que no estoy abajo de ninguna ilusión. Desde mi tiempo en la banda de 8 en el 2013, que el proceso de aprobar, conozco que el proceso de aprobar una ley de reforma migratoria en el Senado es bien difícil. Lo logramos en el 2013. Nos dijeron que no podía pasar. Conseguimos 67 votos. Desafortunadamente, en la Cámara de Representantes, controlado por los republicanos en ese momento, ni recibimos un voto. En el Senado,
todavía los requerimientos del Senado insisten de que hay 60 votos para pasar cualquier ley cuando colegas quieren filibustear. Tenemos 51 votos en el Senado, incluyendo el voto de la vicepresidenta de los Estados Unidos, actuando abajo la Constitución como el presidente del Senado. Quiere decir, como mínimo, tenemos que conseguir 9 votos republicanos. Estamos en conversaciones con algunos de nuestros colegas republicanos, incluyendo esos que participaron la última vez en el 2013. Sé que el presidente Biden va a poner capital político encima de la mesa para tratar de lograr apoyo por varios de ellos. Y esperamos que no solamente la justicia, la moralidad de esta ley, pero la causa económica, como vimos en el 2013, los billones de dólares que fue aumentado a la Tesorería Nacional por reforma migratoria, más de 860 billones de dólares de reducir la deuda nacional, más de 1.2 trillones de dólares más en actividad económica en el país, más de 300 billones de dólares para fortalecer el sistema de Social Security. Y eso son solamente algunas de las cifras que fueron determinadas no por este servidor, pero por el Congressional Budget Office, la oficina presupuestaria del Congreso, que decide en cada legislación que se presenta cuál es el costo o cómo esta ley va actualmente a dar ingreso al gobierno federal o si es neutral. Esas cifras que yo le termino de hablar fueron todo determinados por el CBO. Así que es importante que comenzamos esta conversación reconociendo las dificultades, pero también empezar esta conversación de una posición de fuerza para avanzar una visión audaz de reforma migratoria. Vamos a necesitar a todos que sean parte de este proceso. Nuestros amigos en la comunidad de negocios tienen que demostrar que sus palabras, sus acciones y su dinero para apoyar esta legislación y dejar de aprobar y apoyar a aquellos que solo propagan el miedo y la xenofobia. Para mis amigos que son activistas y pertenecen a los sindicatos laborales, tenemos mucho trabajo que hacer. Tenemos que hablar no solo con las comunidades inmigrantes, pero tenemos que hablar con todos en el país por qué reforma es bueno para todos los ciudadanos del país. Y debemos enfatizar por qué la reforma migratoria es no solamente el mejor interés moral, pero también económico y de seguridad para nuestro país. A lo largo de nuestra historia en este país, los inmigrantes han animado nuestra economía, generado la innovación y destacado nuestra prosperidad. Ningún otro país del mundo es una constelación tan rica de familias que provean de todo el mundo, pero compartan el mismo compromiso a la libertad. Los inmigrantes siempre han sido y siempre serán los mayores creyentes en el sueño americano. Lo sé porque he vivido ese sueño. Sé que la vicepresidenta Harris he vivido ese sueño y espero trabajar con ella, con el presidente Biden y con mis colegas para crear un sistema de inmigración del siglo XXI que mantenga viva la promesa de ese sueño para futuras generaciones. Y con eso estoy más que dispuesto a contestar algunas palabras. Muchas gracias, senador. La primera pregunta es de Claudio Uceda del Network de Univision. Quería saber cómo toma el hecho que el senador Marco Rubio y Lindsey Graham, miembros del Gang del Ocho, no están apoyando esta iniciativa. ¿No complica las cosas? ¿A qué republicanos le está tocando la puerta? Ya he hablado con Marco Rubio para que apoye este esfuerzo. No sé las palabras de Lindsey Graham en oposición, al contrario, yo he tenido conversaciones con él y creo que
él está dispuesto de apoyar una reforma inmigratoria. Ahora, no vamos a pensar que va a haber ningún republicano que va a aceptar la ley como está propuesta en su totalidad. Ellos todos van a querer tener sus impactos y visión de lo que debe ser esa reforma. Entendemos eso es una parte de una negociación, pero empezamos con una ley audaz que actualmente puede poner la marca alto, de lo cual habrá negociaciones. No he hablado con Marco Rubio todavía, pero sí he hablado con otros colegas que han en el pasado, algunos que se unieron más tarde en el 2013 y votaron en favor de la reforma. Algunos que tienen sectores de la economía que van a beneficiarse en la agricultura, en la alta tecnología, y otros que van a beneficiarse de las reformas que proponemos. Y pensamos que con varias voces de la nación, líderes religiosos, el sector privado que está muy interesado en reforma y que tiene mucho contacto dentro de los republicanos, el sector agricultor, por vías de ejemplos, pueden actualmente ayudar a agregar colegas en el proceso. Y también el último punto que haría es que hay una gran diferencia teniendo un presidente que está dispuesto a usar capital político, que puede llamar a colegas republicanos a la Casa Blanca, hablar con ellos, a ver qué es lo que te hace falta para lograr un voto en favor de reforma. Eso lo tenemos por primera vez en mucho tiempo en el presidente Biden, no lo hemos tenido en el pasado. Senador, la próxima pregunta es de Juan Méndez de Telemundo. La pregunta es que Ted Cruz hizo críticas a este plan de reforma migratoria, asegurando que solo permitirá que queden las fronteras abiertas. ¿Qué opinas de eso? Mira, vamos a empezar. Ya me han mencionado dos nombres en lo cual aspiran, yo creo, a ser presidente de los Estados Unidos por el Partido Republicano. Entonces, el Partido Republicano, si quiere continuar siendo el partido anti-inmigrante, ese será su derecho, pero yo no creo que eso es donde es el futuro. Cada encuesta que yo he visto, tanto republicanos como demócratas apoyan una reforma inmigratoria. Ahora, si quieren tratar de lograr una base limitada que se opoyan a cualquier reforma, porque hay esos que van a decir que cualquier reforma es amnistía. Pudieran venir 10 ángeles del cielo diciendo de que esta propuesta no es amnistía, y esos que quieren por su propósito político van a decir, no, los ángeles están mintiendo, esto es amnistía. La frontera no va a ser una frontera abierta, lo que sí va a ser una frontera mucho más inteligente, operado en una forma donde usamos tecnología, operado en una forma donde reconocemos los derechos humanos, pero también no abrimos y decir todos pueden entrar. Eso es absurdo sugerir eso. Así que, pero si eso es lo que quieren decir, para no tener que hacer el trabajo duro de buscar la meta de una reforma, pues los harán por sus causas políticas, pero no porque es la vía correcta en el interés nacional de los Estados Unidos, en el interés de la seguridad de los Estados Unidos, en el interés económico de los Estados Unidos, en respuesta a lo que es, yo creo que este es el tema de derechos civiles de la comunidad latina e inmigrante. La próxima pregunta es de Eni Pichardo de Nueva York con Más. ¿Por qué esta reforma migratoria ahora y no anteriormente? Bueno, siempre hemos querido tener reformas anteriormente. Recuerdo, porque la gente se lo olvida en historia, que en 2013 un grupo de 4 republicanos y 4 demócratas, incluyendo este servidor, proponimos una reforma inmigratoria, pasamos una reforma inmigratoria en el Senado de los Estados Unidos, conseguimos 67 de 100 votos para esa reforma, y los republicanos actualmente ni le dieron un voto en la Cámara de Representantes. Ahora tenemos un presidente desde el primer día, porque una de las críticas que se le han hecho a presidentes republicanos y demócratas es que no esperan hasta el final de su término para proponer
reforma inmigratoria. Con el presidente Trump sabemos que no había ninguna posibilidad de reforma, al contrario, era un momento de lo más oscuro para las comunidades inmigrantes en este país. Con el presidente Obama esperó mucho tiempo para tratar de hacer reforma, aunque sí hizo DACA y hay que darle crédito para eso. Así que lo que debemos decir es que estamos contentos de ver que tenemos un presidente desde el primer día que está ofreciendo una reforma. Quiere decir que esto, aparte de la pandemia y el recubrimiento económico que ha causado dificultades por la pandemia, que esto es uno de los primeros temas que él quiere lograr. Así que yo creo que debemos mirarlo con buenas expectativas en lugar de preguntar por qué ahora, sino ahora cuándo. Perfecto. A ver. Perdón, estoy viendo las preguntas. Ok. La pregunta es, la propuesta del LPI habla de 6 años de límite y 5 para la residencia, pero eso queda en el tiempo del próximo gobierno, que no se sabe de que si no será. No se puede reducir ese tiempo, digamos, a 3 años. Luego algunos inmigrantes que tienen 10, 20 y 30 años esperando, pagando los impuestos, cumpliendo con las leyes y creen que debe haber una escala. ¿Qué opina de eso? Bueno, mira, si la ley pasa y es firmado por el presidente, es ley de los Estados Unidos. Así que si esta administración o la próxima tuvieran que anular la ley para ya no tener el derecho que se presenta bajo una ley que es firmado por el presidente. Yo creo que lo que se ha ofrecido aquí es una forma balanceada, mucho menos tiempo que las reformas presentadas en el pasado, mucho más oportunidades para personas legalizar su estatus. Si hay esos que dicen que esto es demasiado progresista en su visión, pues cada vez que creamos más oportunidades, no sé si vamos a conseguir más votos. Así que yo personalmente estoy abierto a cualquier posibilidad de acelerar el proceso, pero empezamos donde pensamos que legítimamente se puede producir el proceso de procesar a 11 millones de personas, el proceso, perdón, que pudiera conseguir votos de nuestros colegas republicanos, el proceso que actualmente puede justificar la oportunidad expansiva que estamos ofreciendo abajo de esta ley. La próxima pregunta es, es de Celia Mendoza de Voz de América. Senador, ¿este plan incluye asistencia para Centroamérica? ¿A qué ayuda en específico se refiere? Especialmente teniendo en cuenta los problemas que están enfrentando las instituciones públicas en el Triángulo Norte. Sí, incluye el proyecto que, por cierto, el presidente Biden, cuando era vicepresidente, él fue uno de los impulsadores más grandes de ayuda a Centroamérica para confrontar las maras, confrontar los narcotraficantes, fortalecer las instituciones, ayudar económicamente al bienestar de los ciudadanos de Centroamérica. Y ese es el mismo tipo de esfuerzo que se está ofreciendo en esta ley, porque reconocemos que hay razones en las cuales personas huyen de su país, países bellos, pero que actualmente si lo que tengo que decidir es quedarme y ver y morir, o ver que mi hijo sea indoctrinado en una mara, o ver mi hija violada, pues si esas son mis decisiones, pues entonces voy a huir y voy a tratar de conseguir libertad de todos estos hechos. Así que entendemos que hay causas en las cuales tenemos que tratar de ayudar a resolver esas causas. Esta ley actualmente al Triángulo del Norte de Centroamérica ayuda en todas esas formas.
La siguiente pregunta es de nuestra amiga Lori Montenegro de Telemundo. ¿En qué tiempo podrían tener listo este proyecto? O sea, ¿cuál es la línea de tiempo? Especialmente con todas las cosas que se van a ver en el Senado, incluyendo el juicio político, las confirmaciones del gabinete del senador, del presidente Biden. ¿Qué puede decir al respecto a eso? Bueno, estamos preparando ya la propuesta legislativa, quiere decir todo el idioma de la legislación para presentarlo formalmente. Lo que yo le he presentado a ustedes es primera brocha de los conceptos de lo que van a estar en la ley. Estamos preparando la legislación actual. Espero que eso sea entre 3 semanas más o menos poder presentarlo. Y entonces empezamos el proceso de lograr el apoyo, de escuchar ideas, de hablar con nuestros colegas, sobre todo colegas republicanos, qué es lo que es necesario para que ellos se unen a nosotros, qué es lo que tienen que ver en la ley, qué es lo que podemos aceptar, qué es lo que no podemos aceptar. Entonces ese proceso empieza después de eso. Así que hay mucho que hacer, obviamente, responder a la pandemia, porque todas nuestras comunidades, sobre todo comunidades inmigrantes, han sido perjudicadas enormemente por la pandemia, las enfermedades, los muertes y las situaciones económicas. Ese es el trabajo número 1, pero después de eso, obviamente vamos a estar haciendo otras cosas. El juicio político lo tenemos que hacer porque es la Constitución demanda de que el Senado, una vez presentado con cargos, tiene que actuar como jurado y llegar a un veredicto. Así que, pero yo espero que en 3 semanas podamos presentar la ley y desde ese momento empezar a trabajar, a lograr. Estamos trabajando también con el senador Durbin, que va a ser el presidente del Comité Judicial, que tiene jurisdicción sobre este tema. Los elementos de ayuda exterior, este servidor como el presidente del Comité de Relaciones Exteriores va a tener esos elementos y vamos a estar hablando con la Casa Blanca también para que ellos nos ayuden. Obviamente ellos no solamente presentaron ideas y van a irse de la lucha, van a participar en la lucha. Así que veremos a ver en el tiempo que lo podemos hacer. Yo quisiera lograr esto este año. Y la razón que digo eso, porque cuando entramos el segundo año del término del Congreso, empiezan las elecciones, empiezan los temas políticos, se ponen más consecuencias, más difíciles. Así que vamos a hacer todo lo posible para que este año sea el año.